¿Qué significa la vieja levadura? Significa, ¿no?, las malas influencias, las malas actitudes, estar en una condición de pecado, pero a pesar de aquello, no sentirse preocupado por esa situación y seguir adelante como si nada pasó, como si nada ocurriera. En este sentido, es la vieja disposición mundana y carnal que habían llevado en la vida anterior que continúa ahora, aunque dicen abrazar la fe cristiana. Así que el pecado es como la levadura, eso es lo que está diciendo, como la levadura que afecta toda la masa. Una precisión acá. En este pasaje, la levadura está usado para lo malo, para indicar la maldad en ese sentido. No pasa con, en otros pasajes lo mismo, así que tenga cuidado en cómo lee también la palabra del Señor. Por lo tanto, la levadura afecta y va a afectar. Va a hacer que todo esté, ¿no es cierto?, influenciado por los efectos de la maldad, ¿no es cierto? Ahí. Y de ahí que no es importante que uno mismo considere y cómo está. ¿Dónde va? ¿No es cierto? La presencia del pecado, aquí identificado como la vieja levadura, ¿no es cierto? Está hablando de que uno entonces no está siguiendo, no está en concordancia con el ideal cristiano. No lo está. Está por debajo de ese ideal, porque el ideal en la vida cristiana es vivir sin pecado. Estar libre de aquello, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí no. Pero hay muchos que hoy van a celebrar la Pascua justamente con esa misma condición o en esa misma condición y eso no va a traer ningún cambio a su propia vida. Así que entonces, ¿no? Dos maneras, dos condiciones en que uno puede celebrar la Pascua. Primero, una buena celebración, como debe ser, dentro de una vida nueva, de una vida transparente que honra al Señor. Y si esa es tu condición, entonces la celebración será una bendición. Pero si tú continúas en la vida de pecado y como que eso no te preocupa, ¿no es cierto? Entonces tu celebración realmente no está bien. Entonces uno pregunta, si esa es la condición de algunos que están todavía en esa manera, en esa forma de vivir, entonces, ¿qué es necesario hacer? Ahí va el punto 3. Celebrar limpiándonos de la vieja levadura. Así es como comienza el versículo 7. Dice, no, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. El remedio para terminar con la vida que está en pecado o aquel que está viviendo en la vieja levadura, ¿no es cierto? Interesante, una práctica judía, ¿no? Por ejemplo, los judíos en este tiempo, o sea, anterior a la celebración de la Pascua, tenían que sacar todo, todo, todo artículo, ¿no? Toda levadura que estaba guardado ahí, no tenían que tener en sus casas de manera literal. Y Pablo hace esa mención. Pero recuerde que la vieja levadura es el pecado. Ahora, si yo quiero celebrar de una manera digna, de una manera realmente agradable al Señor, la Pascua, tengo que deshacerme de todas esas actitudes malas, ¿no es cierto? Limpiar completamente, purificarnos de todo mal que había quedado, que se había permitido en la vida y en la iglesia, ¿no es cierto? Limpiar que cada uno de los miembros pueda aplicar
eso en su propia vida, a su propia condición en este tiempo de la celebración de la Pascua. De la Pascua, del domingo de resurrección, como decimos nosotros, ¿no es cierto? La iglesia necesita hacer eso hoy en día. El hijo, la hija de Dios necesita hacer eso hoy en día. No puede, bajo ningún problema, bajo ninguna excusa, no puede la iglesia darse ese lujo de seguir manteniendo, viviendo así a medias. No está bien. Por eso, querido hermano, querida hermana, hay tres. Uno es celebrar de la manera correcta. Uno es celebrar a pesar de que tú no estás alejado, no has renunciado a la vida de pecado. Tercero, si tú quieres celebrar y te das cuenta que no está bien, entonces tienes que limpiar. Tienes que tomar la decisión de dejar, abandonar, limpiar, sacar aquello que no está bien en tu propia vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es nuestra Pascua, ya fue crucificado. Por tanto, debemos quitar de nuestras vidas los últimos rastros de maldad. Si queremos que nuestra celebración sea buena, sea agradable a Dios, tenemos que tomar, usted, yo, cada uno tiene que tomar esa decisión. Le hago la pregunta, ¿en cuál condición será tu celebración de la Pascua hoy día? ¿En cuál condición conmemorarás tú la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es nuestra Pascua? ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar y Dios en Cristo pasó por alto nuestra condición y por eso ahora tú y yo estamos en el camino de la fe. Por tanto, de estos tres, ¿qué es lo más adecuado y oportuno hacer en esta celebración de la Pascua, en este día de una forma personal? Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, tome en cuenta estas verdades. Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado, ya fue ofrecido. Por tanto, celebremos de la manera que Dios nos dice en su palabra. Que Dios le bendiga mucho.